Seguramente es una obviedad decir que los sistemas de producción han sufrido una enorme transformación en los últimos 30 años. Hay quien incluso ha utilizado títulos como El fin del trabajo para reflexionar acerca del enorme cambio que estaba sufriendo el hecho de trabajar. Nada, o muy poco de lo que conocimos y entendimos como modelos en los años 70 del siglo pasado, aguanta con una cierta fuerza conceptual. Todo es diferente. La vida es diferente, las relaciones son diferentes, el trabajo es diferente, nosotros somos diferentes. En nuestro entorno desarrollado y en un tiempo donde la prosperidad ha alcanzado niveles impensables hace escasos años, vivimos la triste paradoja de una permanente sensación de incertidumbre e incluso miedo. No nos toca a nosotros explicarlo, a buen seguro no seríamos capaces de hacerlo con la necesaria solvencia. Pero es bien cierto que la desaparición de determinados modelos, el ejercicio habitual de la insolidaridad, una aparente preeminencia de la hostilidad, el culto a lo efímero y a lo rápido, todo ello ha influido para que de una forma consciente o inconsciente seamos responsables de un mundo, cuanto menos, diferente. No se nos hace extraña la ansiedad, no nos es ajena la incertidumbre. Hace tiempo que dejamos de apostar por la seguridad y lo estable. Llegó el miedo, se hizo permanente la angustia, la soledad, y en múltiples ocasiones, el insomnio. Aludir al término sufrimiento se puede hacer desde diferentes perspectivas, siempre desde un punto de vista coloquial, ¿no? Pero aludimos al hecho de sufrir desde el simple hecho de estar triste, o de tener miedo, o de estar angustiado, incluso simplemente insatisfecho. O podemos utilizar pues, el término que ha hecho fortuna en los últimos 30 años de estar estresado. El estrés es una forma de sufrimiento como otra cualquiera. Hola, buenos días. Le llamo de la empresa... Le quería ofrecer... Vale. Las situaciones desagradables causan trastornos emocionales. ¿Quién no se reconoce en el trato hostil a una llamada telefónica ofreciendo algún producto o solución? ¿Quién hay detrás de esa llamada en muchas ocasiones intempestiva? ¿Cómo afronta esa persona la reiteración de respuestas cortantes o hirientes? De la empresa, sí, de la empresa para... Vale, gracias. Hola, buenos días. Le llamo de la empresa... ¿Cómo? No hace falta recordar la reiteración de hechos trágicos en diferentes entornos de producción modernos. Son cada vez más frecuentes las situaciones donde el incremento de tensión emocional supera el umbral de resiliencia del individuo. Se agota la capacidad de afrontamiento del mismo y acontece el mayor de los fracasos. Solo personalidades psicopáticas pueden llegar a ser inmunes frente al dolor ajeno. Es razonable pensar que cuando nos referimos a las regulaciones de empleo y despidos, quien más sufre las consecuencias es la víctima. No hay duda. No obstante, nadie debe dejar de pensar en el impacto emocional para quien traslada esa amarga decisión. Vivimos al límite. Todo es para ayer. Queremos ver los resultados de inmediato y nos incomoda esperar. Pero no podemos evitar las esperas o las contingencias. Forman parte de la condición humana. Las prisas y el logro de rápidos objetivos, en lugar de producir satisfacción, conducen a la angustia. Juan, compra. Juan, mal asunto. Hemos perdido 3 puntos. ¿Pero cómo dices? ¿Es posible si me dijiste hace un momento que comprara, que era una gran oportunidad? Se puede dar una respuesta, y se debe dar una respuesta experta, que permita la contención y el paliar estas situaciones de estrés
y de tensiones que se producen en el ámbito profesional, pero que se llevan al grupo familiar, y que las del grupo familiar se llevan también, cómo no, al ámbito profesional. Esta respuesta, que debe ser ágil, firme, contundente y de una manera especializada, va a reducir el impacto emocional de las personas. Es necesario dar respuestas a las necesidades que empleados y directivos de las actuales organizaciones tienen. Y tienen en un entorno en el que hay mucha incertidumbre y mucha adversidad. Toda esta incertidumbre y toda esta adversidad producen distonías generales, distonías como son la incomprensión, como son la insatisfacción, como es la inferioridad, como es la inseguridad, la soledad, por supuesto. Todas estas distonías, todas estas emociones negativas producen situaciones de tensión, situaciones de estrés, situaciones de insatisfacción personal, pero también profesional, incluso generando conflictividades laborales a través de las malas relaciones en el ámbito profesional. En otras ocasiones, no son necesarios análisis muy sesudos para identificar causas de agresión emocional. La vida anda sobrada de ellas. La vida doméstica, la vida familiar y, cómo no, la vida laboral. ¿Qué daño hace el trato arbitrario, la inequidad, el trato injusto? La insatisfacción en el trabajo puede ser causa de trastornos emocionales y se presenta como consecuencia de múltiples factores, vinculados a monotonías, a falta de enriquecimiento de tareas, de estímulos compensatorios y a otros muchos. Es el burnout, el aburrimiento. ¿Cómo no? Las organizaciones comprometidas con sus empleados y con sus directivos van a generar a su vez el compromiso de estos hacia la propia organización. Cuando una organización ayuda a sus personas, que son las que forman la organización, a hacerlas más resilientes, estas van a quedar comprometidas con la misma. Aún hay situaciones mucho más duras: la enfermedad grave o muerte de un ser querido, los procesos de divorcio, la adicción a las drogas de un hijo, un accidente grave, un diagnóstico de cáncer. Nadie está exento de sufrir en esos casos. Se puede sufrir en el trabajo o fuera de él. Se puede sufrir a consecuencia del trabajo o simplemente en parte a consecuencia del mismo. De hecho, son muy frecuentes los orígenes mixtos del sufrimiento. Cohabita el origen individual, el origen familiar, el origen laboral, y todo ello se entremezcla para generar el hecho de sufrir. Nada ni nadie puede evitar el sufrimiento, pero sí paliarlo, o mejor dicho, hacerlo más llevadero. Y hay medios, hay iniciativas novedosas en ese campo, como Emotion Online. Emotion Online es una respuesta profesional, seria y honesta. Es una respuesta experta que pretende afrontar desde los primeros signos, desde las primeras señales de sufrimiento, quizá expresado como estrés, como aquellas primeras señales de estrés, y prevenir que ello pudiera progresar, a unas claras señales de enfermedad establecida o de trastorno emocional establecido, como de tristeza profunda, de ansiedad profunda, de miedo e incluso de ideación suicida. A todo ello, Emotion Online pretende dar respuesta. Las personas necesitan poder expresarse, desahogarse, compartir, contrastarse con alguien. Y la confianza está demostrado que se consigue altos grados de intimidad cuando la otra persona es anónima para mí. Mi confiabilidad con el otro, que es anónimo, me permite decir cosas de mí que en otro foro no podría decir. Por lo tanto, una llamada telefónica, un correo electrónico, un SMS,
de alguien que tú consideras y atribuyes expertez profesional es suficiente para que esa persona pueda desahogarse, compartir, expresarse, y la organización es necesaria que le dé recursos a sus empleados, porque hemos visto que no solo la seguridad del contrato ni la remuneración son suficientes, necesitan los empleados también tener otro tipo de recursos que le propicie su propia organización. Que la fase aguda del proceso está ya resuelta. De hecho, este es el fin de nuestro sistema de ayuda, resolver esa fase aguda. Si consideramos que el paciente precisa de un tratamiento más prolongado o más ayuda en el tiempo, a partir de ahí nuestro equipo le proporciona un informe lo más detallado posible para que lo pueda remitir a sus profesionales, sus psicólogos, sus terapeutas o psiquiatras, sean del sistema público de salud, sean privados, o bien ponemos a su disposición nuestra red de profesionales concertados. Por supuesto que la organización puede hacer un seguimiento de todas las actividades de nuestro sistema y también de aquellos factores problema que nosotros hayamos podido detectar en su organización. El límite está en mantener siempre la confidencialidad de los datos individuales de cada persona, de lo cual estamos obligados por ley, por ética profesional, e incluso cualquier empleado puede acceder a nuestro sistema de ayuda desde un completo anonimato. Solo el deseo expreso del paciente o, en caso extremo, de un juez, se podría alterar esta máxima. Yo creo que Emotion Online tiene una última derivada, y no menos importante. Es aquella que va vinculada a la responsabilidad social corporativa. Emotion Online puede colaborar adicionalmente al proyecto de responsabilidad social de una organización, porque es mejor tener una organización sana que enferma. Es mejor tener una organización acogedora que hostil. Es mejor tener una organización que se preocupe por su principal recurso, el humano, que dejar de preocuparse. Solo así las organizaciones en el tiempo que nos toca vivir serán más competitivas, serán más productivas, serán mejores, en una palabra.